Manuel, bienvenido, de verdad, un placer para mí y para la audiencia que me acompaña tenerte hoy como invitado especial de estos espacios que, como te compartía, los estamos denominando Platicando Ando, un poco por el tema de platicar, conversar, tener, digamos, estos conversatorios tan ricos en una forma natural. Hoy van a ver que cuando hablábamos con Manuel en la preparación, veíamos que es un conversatorio, una plática, un momento personal para poder hablar de un tema particular que hoy les traemos. Le quiero dar de verdad la bienvenida y el agradecimiento a Manuel José Puerta Jaramillo, que nos está acompañando hoy en este tema. Y me gustaría presentarte, Manuel, como un conferencista, una persona pues de mucha trayectoria también profesional, internacional, pero como a él le gusta que lo presenten como un ser humano, ¿no? Como todos los que estamos aquí, al igual que todos, un ser humano con algunas experiencias, que ahorita se atrevió, y digo se atrevió, a escribir un libro, cosa me parece tan bella y maravillosa, con un tema también súper apasionante. Manuel, bienvenido, y te doy la palabra para que desde tus formas y tus palabras nos puedas contar un poquito quién es Manuel José Puerta Jaramillo. Muchísimas gracias, Sandra, por esta oportunidad, por la invitación, por abrirme tu espacio y conectarme también con tus amigos y conectarlos también con nuestros amigos y con mis amigos. Yo soy Manuel, he estudiado varias cosas y tengo algunas profesiones, pero más importante que eso creo que es la experiencia de vida, lo que nos tiene aquí conversando con ustedes hoy. Decía Sandra que aquí no tenemos verdades, aquí lo que tenemos son experiencias, y me gusta mucho la palabra platicar porque eso es lo que uno hace con un amigo. No se sienta a convencerlo de nada, no se sienta a imponer un criterio, un concepto, una posición. Tampoco hay que descrestar a nadie o ilusionar a alguien o demostrarlo maravilloso que somos o lo inteligente que somos. Para nada. Primero porque no hay mucho de eso, y segundo, al menos en mí. Y segundo porque la vida es un placer, es un sueño, es un regalo que nos ha dado el universo. Es tan excepcional la posibilidad de existir en este planeta, en este mundo, que este es un regalo que es mejor gozárselo, y a eso vinimos, y a eso me dedico, en buscarle sentido a la vida y ayudarle a las personas a encontrarle también sentido a la vida. Muy bien, Manuel, muchas gracias. En lo que se van conectando, aquí me piden que explique un poquito y es, Amparito, bienvenida, gracias por estar aquí. Barbie también, muchas gracias por este espacio. En lo que vamos continuando esta plática un poquito, me gustaría que puedan entrar en sus celulares a www.mentimeter.com, vuelvo y lo escribo aquí por el chat, y cuando les pregunte el código, escriben el código 17 38 69. Lo estoy poniendo por el chat para que lo puedan ver. La idea es que ahí vamos a interactuar con algunas preguntas. Manuel y yo hemos preparado algunas preguntas para rápidamente poder saber acerca de algunos temas, cómo se sienten. Entonces, los invito, solo hay 3 personas todavía conectadas allá, los invito a conectarse a www.menti.com. Yo les estaba diciendo mal, fíjense cómo son las cosas. Menti.com, www.menti.com, y el código 17 38 69. En lo que se van conectando y van completando ahí algunas preguntas, yo quisiera empezar, Manuel, por compartirle a nuestra audiencia cómo fue esa experiencia de conocerte para mí. Yo trabajaba en Unisys en ese momento, en el 2010. Soy ingeniera de la Universidad Nacional de Colombia. Y empecé a trabajar en la compañía con varios temas de recursos humanos, pero obviamente mi lenguaje era como hablando alemán y ellos hablando chino, y entonces no nos entendíamos para nada, yo desde la rudeza de la ingeniería, y me asignaron un proyecto con temas de recursos humanos, de competencias, y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto no puede ser. Y entonces
dije, bueno, pues si me ayudan un poquito, yo hasta le echo ganas, ¿no? Y entonces me invirtieron en mí, en acompañarme a poder tomar un diplomado de recursos humanos, ¿no? Y la primera clase a la que entré en ese diplomado se llama inteligencia emocional, ¿no? Dije, bueno, cómo se come eso? Y llegué a un auditorio con más de 30, 40 personas. A mí me gusta normalmente llegar temprano a las cosas, por alguna razón no pude llegar temprano, llegué tarde y me tocó hacerme enfrente porque ya estaba casi todo lleno, no había lugar atrás. Me tocó hacerme enfrente del auditorio, tú estabas en la clase y empezaste pues a hablar de las emociones, que para mí en ese momento, Manuel, te quiero decir que era como si me hablaran de otro mundo, de la China, en alemán, o sea, la verdad es que jamás tenía ese conocimiento, no tuve ese conocimiento de ver el mundo emocional o aprenderlo a llevar. Y empezaste a hablar y dices, bueno, por ejemplo, que hay un comportamiento o algo que les moleste muchísimo, que reaccionen mal con eso. Y yo soy muy calladita normalmente en clase y como yo estaba adelante, te pareció muy natural decirme, bueno, tú, ¿cómo te llamas? Entonces yo, Sandra, ¿no? Con la pena pues de hablar. Me dice, Sandra, ¿tienes algún tema o algo que te moleste mucho y que no reacciones bien? Y yo toda la vida he reaccionado mal cuando alguien me toca aquí como depresión, ¿no? De, oye, y haciéndome esto. Entonces yo dije, bueno, pues eso. Entonces le digo yo a Manuel, pues Manuel, mira, no entiendo por qué, pero cada vez que alguien me hace así, cuando yo volteo, voltea una fiera, porque no sé por qué me pasa eso, ¿no? Me molesta mucho que me hagan así. Entonces me dice, si es la primera vez con la que yo pude tener el tema, me dice, cierra los ojos y te voy a hacer una pregunta, ¿no? Es la primera vez que a mí me pasa esa experiencia. Ahora creo que es muy normal decir, bueno, cierra los ojos, conecta contigo, respira. Y cierra los ojos y ve lo más atrás que te acuerdes donde estés sintiendo eso, ¿no? Y entonces yo empecé a ir atrás, atrás. Y me dices, ¿lo tienes? Y le digo, sí, ya. Me dice, ¿qué edad tienes? Y le digo, como 17, 18 años. Me dice, no, más atrás, ve más atrás. Cuando fui más atrás, volviste y me preguntaste, ¿tienes el momento? Entonces le digo, sí, sí, tengo el momento. Y me hace esta pregunta que después yo creo que de tantos años sin estar en el tema de contacto emocional, Manuel, me haces la pregunta, ¿quién está ahí haciéndote así? ¿No? Y no me preguntes cómo, la verdad es que a mí lo que me dieron fue ganas de llorar y todavía me da mucha emoción contarlo, porque la que estaba todo el tiempo haciéndome así era mi mamá, ¿no? Mi mamá todo el tiempo me hacía esto y creo que la rabia, el enojo y toda la molestia con pues este afuera, digamos, este movimiento, era eso. Y esa fue mi entrada al mundo emocional con Manuel Puerta y gracias por la escucha, pero de verdad que te admiro, te tengo mucha admiración porque a través tuyo empecé a conocer durante todos estos 10 años con más aprendizajes, con más personas en mi vida, lo que significa las emociones en el ser humano. Entonces, gracias de verdad infinitas por esa experiencia y esa es la forma en que nos conocimos Manuel y yo y de verdad que muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Sandra, y te presento excusas por haberte traído a este mundo. A este mundo emocional, fíjate, de verdad, esa fue como la entrada magistral y de verdad yo me siento una persona no distinta porque al final somos los mismos en esencia, es como lo que yo pienso, pero sí complementada, con verme hacia adentro, con observarme en muchas de mi esencia y de mi yo para poder ir al mundo como desde otro lugar, ¿no? Y entonces, pues, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de miedo, ¿no? Cuestión de valientes, Manuel. Te fuiste con el tema de escribir un libro, que es el tema que nos trae hoy, Miedo, cuestión de valientes. ¿Y por qué te dieron esas ganas de escribir ahora, Manuel? ¿Cuál es como el fondo detrás de ese libro? Bueno, ese libro tiene varios fondos. Voy a hacer relación a algunos de ellos. El primero es que he sido muy crítico de los libros que tienen que ver con autoayuda, con espiritualidad,
con la vida, con los 10 pasos para llegar al éxito, cómo ser feliz, tener el cerebro feliz, vivir la vida feliz. Hay una cantidad de libros que creo que todos tienen muy buena fe, sin lugar a dudas, pero no necesariamente son libros que a mí, a mi gusto, a mi forma de ver las cosas, me hayan generado mucho valor. De hecho, yo llegué a este mundo también de la profundidad de la vida, de las emociones, de la espiritualidad, siendo muy escéptico, muy, muy escéptico. Y de nuevo, siempre fui muy crítico de este tipo de literatura. Sin embargo, me he dedicado a, tengo que saludar a Juan José, a Juancho, que se acaba de conectar, que es mi hijo mayor, qué rico. Ay, Entonces, qué bueno, Juan José, bienvenido. entonces siendo muy crítico de los libros, tuve mucho temor de escribir. Dije, bueno, pero yo también voy a quedar fácilmente en ese mundo de lo que tanto critico. Y me di la tarea de ponerme a leer qué había sobre las emociones y tuve la oportunidad en el año 2012 de irme a vivir a la Guajira colombiana, que hay personas que son de otros países. La Guajira colombiana está al norte de Colombia, es una zona más o menos desértica, sobre todo la Guajira del centro y la Guajira del norte es muy desértica. Y estoy allí viviendo 4 años, fui vicepresidente de una mina de carbón, la mina de carbón abierto más grande del mundo, la mina abierta de carbón más grande del mundo. Y me puse a estudiar la comunidad, me puse a estudiar, a hacer una investigación social para poder entender por qué la gente se accidentaba, por qué la gente se mataba, por qué la gente no valoraba la vida en algunas ocasiones, no todos. Y descubrí que no tenían permiso de sentir miedo. Y descubrí también que en la cultura al menos colombiana, ser miedoso es ser cobarde. Está descalificado culturalmente sentir miedo. Cuando me doy cuenta de eso y me doy cuenta que precisamente el miedo es una alarma que el universo nos ha instalado para podernos proteger, me puse a leer y leí a Goleman y leí a varios autores, aquí los busco en mi biblioteca, a leer sobre las emociones y la verdad que lo que encontré no me hizo mucho sentido. Entonces dije, bueno, yo qué creo tener sentido, yo qué creo haber investigado y yo qué creo en algunas cosas de las que digo, me voy a dar entonces a la tarea, me voy a dar el permiso de escribir. Y empecé a escribir el libro estando en La Guajira, hace 5 años. Paré, lleno de excusas, de temores. Volví otra vez a intentarlo, escribir en enero del año pasado, volví a parar. Y ya en noviembre, cuando se venía el año 2020, pues el reto es, por si el año 2020 es el año de la visión perfecta, yo quiero leer, lo que yo no haga en el 2020 no lo voy a hacer nunca. Entonces llamé a una Sí. amiga que había hecho uno de los talleres que yo dicto conmigo, y Sandra Nosa, una mujer muy especial. Le dije, Sandra, hagamos una cosa, haga mi taller, yo no le cobro, pero usted tiene una tarea. No dicho, sí la va a cobrar, pero distinto. Y es terminado el taller, usted me dice si lo que vivió conmigo merece un libro. Porque si me voy a meter en el tema de escribir, quiero ser por lo menos responsable con los árboles que se tengan que talar para imprimir lo que yo voy a hacer. Y voy a ser responsable con el tiempo de la gente que me va a leer. Y Sandra hizo el taller y al final, en un abrazo, me dice, no un libro, varios libros. Entonces le dije, bueno, nos sentamos en noviembre del año pasado y pregunté, ¿cuándo es la Feria del Libro en Bogotá, Filbo? Y me dijo, en abril. Yo, bueno, pongamos abril 23, empezaba el 22, yo quiero exponer mi libro en la Feria del Libro el 23, devolvámonos. Y me fui en diciembre a Calima, donde mi socia de vida tiene una finca. Y allá nos fuimos y me encerré a seguir escribiendo y terminé el libro para la Feria del Libro. Y esto fue lo que me llevó a escribir, a soñar, a pensar que podía hacer algo que también podía aportarle al mundo de la inteligencia emocional. Y cierro simplemente contándoles que cuando arranca toda esta pandemia y el coronavirus,
dije, pero venga, el año 2020, toda la expectativa, Visión 2020, los que hemos estado en el mundo organizacional, hicimos megas, hicimos planes, 2020, la Visión 2020. Qué barbaridad, tanta expectativa y este año tan, entre comillas, miserable y triste y complejo. Cuando me puse a investigar qué significaba 2020, me di cuenta que no es la visión perfecta, que es la visión normal. Ver 2020 no es ver perfecto, ver 2020 es ver normal. Y en ese momento dije, precisamente lo que nos está pasando hoy en el universo es una invitación a dejar de creer en la fantasía de un mundo perfecto, de una vida perfecta, de una relación perfecta, de una entrevista perfecta, de un webinar perfecto, de un libro Sí. perfecto. O somos perfectos todos por el solo hecho de ser humanos, o somos maravillosamente imperfectos por el solo hecho de ser humanos. Pero no hay que buscar la perfección y precisamente es un año que por lo menos a mí me está invitando a tener una visión de mi vida normal. Y cuando digo normal es con los pies en la tierra, dándole importancia a lo que realmente vale la pena, ocupándome de lo que vale la pena cuidar, renunciando a algunos temas del ego y reconectándonos con las emociones. Yo había escrito el capítulo 7 de mi libro para poder compartir una experiencia de un miedo natural, ahora entramos en eso. Y había tomado una experiencia que había tenido en un vuelo internacional y el capítulo, la verdad les confieso, era un capítulo muy aburrido. Un capítulo que cuando las personas que estaban a mi lado empezaban a leer, llegaban a ese capítulo y soltaban el libro con excusas. Y si no hubiera sido por la pandemia, de pronto yo habría sacado ese capítulo y lo que hice hace 2 meses fue que lo eliminé y he creado un capítulo que es el capítulo 10 con el que cierro el libro, que se llama Coronavirus, el virus que nos coronó de miedo. Y ya con eso, Wow. terminar, tuve esa sensación interna de decir, listo, esto ya está hecho. Una respuesta un poco larga, con mucho detalle, pero es que los libros tienen toda una génesis, tienen todo un momento de inspiración y por eso me he atrevido a escribir. Y ahí vamos, el libro es ya una semana en el mercado y bueno, he tenido la oportunidad de encontrarme gente como tú que me invitan a compartir esta experiencia. Y aquí he encontrado gente muy, muy especial. Manuel, pues muchas gracias. Ahora les vamos a dejar también los detalles para que lo puedan comprar. Me decías que ya lo tienes en Amazon, ¿no? Ya está en el mundo digital en Amazon. El miedo, cuestión de valientes de Manuel José Puerta Jaramillo. Entonces también invitadísimos a que lo puedan comprar y a disfrutar. Yo voy como por capítulo 4 más o menos. Y es un libro que no es un libro solamente de leer, es una experiencia, la verdad, de lo que yo he leído, Manuel, es una experiencia, porque primero, y lo compartía contigo y me decías que los que te conocen, los que tienen el placer de conocerte, es como tener una conversación contigo, esos primeros capítulos, como escucharte hablar, y entonces me parece tan impresionante que un libro le dé a uno la sensación o bueno, tal vez es porque es la primera vez que leo un libro de alguien que conozco, Manuel. O sea, normalmente uno lee libros de personas desconocidas. Como te conozco y como estoy leyendo, disfruté mucho y es como hablar contigo. Fue una experiencia como de hablar contigo. Y llega un punto, lo van a ver los que puedan vivir ese tema, en donde te reta, ¿no? Y te hace pensar y te hace analizar, te hace reflexionar acerca de varias cosas que hoy queremos darles como algunas de ellas a través de este conversatorio. Entonces, estamos 10 personas para empezar, Manuel, si te parece, con la dinámica que teníamos de conocernos un poquito y hacernos algunas preguntas. Ya estamos 34. Bienvenidos todos y gracias por esta oportunidad. Los estamos invitando a que se conecten a www.menti.com y cuando entren, escriben el código 173869. Voy a compartir aquí un poco, Manuel, para que tú puedas ir viendo. Perfecto. Mientras compartes, pueden abrir el chat de la videoconferencia y ahí aparece de Sandra la dirección de la que nos estás hablando. Muy bien. Exacto. Mira, Muy bien.
Somos colombo Entonces, mexicanos. pero yo creo que de ahí a los de Venezuela no se han entrado porque hay personas también de Venezuela. Normalmente hay audiencia de Colombia, de México, de Venezuela, son los tres países en general en los que he tenido el honor de vivir, ¿no? Yo viví un tiempo también en Venezuela, 4 años, del 2011 al 2015, y ahorita pues estoy aquí desde México también muy feliz y agradecida con México por recibirme y de esta manera, ¿no? Una colombiana en México, que aquí estamos muchos colombianos y por ahí, digamos, dentro de la audiencia también hay. Entonces los invitamos, solo hay 10 conectados en menti.com, somos 30 y cerca de 35 ya en el tema, los invito a que se conecten. Manuel, dime si estás viendo ya mi pantalla, ahí Sí. puedes ver que sí, perfecto. 67% Colombia, 33% México, pero a los que faltan por ingresar, por favor, los invitamos a ir ingresando. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Estos temas, Manuel, veíamos, es un poco para conocer de qué países, bien tú lo explicabas cuando hablabas de La Guajira, ¿no? La Guajira, tal vez para los colombianos sabemos que es La Guajira, pero para los demás no. Cuando uno empieza a tener esa experiencia de abrirse a conocer diferentes culturas, se da cuenta lo rico y lo diferentes que somos, ¿no? Los seres humanos en ese tema. Entonces, lo otro, el género, los hombres, las mujeres, cómo pensamos, sentimos, expresamos las emociones, Manuel. ¿Qué nos pudieras tú decir de eso? ¿Las emociones se expresan y se viven distintas en los hombres y las mujeres? ¿Cómo ves eso? Ok. Primero, las emociones son temas absolutamente personales, más que de género. Cada ser humano tiene una experiencia muy íntima, muy propia, muy personal con lo que significa sentir. Cuando tú contabas al inicio de este conversatorio cómo nos conocimos, y recuerdo cuando viajamos juntos a descubrir lo que te molestaba cuando tocaban con las manos tu hombro, lo que se hizo desde la programación neurolingüística contigo en ese momento fue anclarte una emoción de malestar en Mm. ese toque. Y lo que guardó tu memoria inconsciente fue que cada que te tocaran de la misma forma, tu reacción tenía que ser de malestar. Y con eso grabaste una emoción no placentera con la que te hubieras quedado toda la vida sin descubrir qué fue lo que sucedió. Y cuando hicimos en clase ese ejercicio, lo que hicimos fue cambiar esa información, primero volverla consciente y segundo cambiarla para que la interpretación dejara de ser no placentera y se convirtiera en una sensación placentera. ¿Para qué traigo ese ejemplo? Para contarles que todos los seres humanos, a pesar de que tenemos incorporado en la inconsciencia, en la vida, un grupo de emociones naturales con las que llegamos a la vida, cada ser humano experimentamos las emociones de manera distinta. Yo me atrevo a Ujú. decir que sería prácticamente imposible decir que dos personas sienten exactamente de la misma forma. Es una experiencia muy íntima y muy personal. Y lo segundo es que si queremos mirarlo desde el género femenino y masculino, yo reconozco, y lo digo públicamente, nuestro planeta, lo que yo sé de nuestro planeta Tierra, nuestro planeta, sus mujeres como género tienen un nivel de conciencia mayor de lo que es la vida misma y lo que digo, ¿en qué lo baso? Mi base está en que en la mujer está el laboratorio de la vida, está el útero, está ese gran potencial de hacer la vida. Y creo que esa instalación de ese laboratorio en la mujer, como la elaboración de la vida, ese proceso bello de 9 meses para poder fabricar un ser humano, creo que cuando el universo le instala ese laboratorio a la mujer, también le instala unas capacidades emocionales más fuertes, más intensas,
que la llevan a cumplir ese propósito de mantener la vida humana en este planeta. Entonces creo que este planeta es primero femenino y sus mujeres son mucho más conscientes de las emociones que los mismos hombres si lo fuera a clasificar desde el género. Y mi experiencia está basada simplemente en mi vida y en las culturas que he tenido la oportunidad de conocer en América, desde los Estados Unidos hasta Argentina. He tenido la oportunidad de interactuar y cada que estoy en estos espacios y tengo la oportunidad de interactuar con la gente, yo cada vez tengo un mayor nivel de conciencia de que este planeta es más femenino. El gráfico que nos están mostrando es un Ajá. gráfico que me ocurre cuando dicto talleres, estoy en clase hablando de programación neurolingüística, inteligencia emocional de la vida. Me encuentro que normalmente en un salón de clases o en un taller hay 7 mujeres y 3 hombres. O precisamente no porque sean las más necesitadas, diría alguien, los hombres no tenemos que ir a Sí. eso. No, yo creo que lo que hay allí es simplemente una manifestación de querer seguir viviendo la vida. Ayer tuve una conferencia con una compañía, con una empresa, donde una señora de una manera muy especial compartía una experiencia de vida y me decía que con su equipo de trabajo, que son hombres, están logrando unos resultados espectaculares y que ella está muy contenta trabajando con los hombres. Yo la escuchaba y le dije, ¿sabes qué? Tengo un aprendizaje contigo y es que veníamos desgastándonos muchísimo, hombres y mujeres, en una guerra de género, de quién es más poderoso, quién es más inteligente. Yo sé que los hombres nos hemos equivocado muchísimo en el trato a una mujer. Hemos cometido muchísimos errores sin lugar a dudas, pero qué bueno que por fin aprendamos a ser equipo. No somos iguales, somos deliciosamente distintos, nos podemos complementar de una manera espectacular. Somos tan distintos y tan especiales y tan complementarios que solo estando juntos podemos hacer la vida. Y yo creo que si algo nos invita al universo hoy es a una gran reconciliación, en un perdón universal por los errores que los hombres hemos cometido, pero también en un llamado muy especial a las mujeres del mundo para que nos demos cuenta que esto no se trata ni de igualdad, no sé si de equidad. Yo creo que de lo que se trata es de disfrutarnos con mucho respeto lo distinto que somos. De pronto me fui más al tema de género. Pero, pero en cada intervención, Manuel, yo no sé qué piensa la audiencia y nos puede decir ahí, pero yo creo que en cada palabra, en cada cosa que tú dices, son cosas que normalmente pensamos, necesitamos saber, reconocer y como tú dices, volver a recordar tal vez, a veces ya lo sabemos. Comparto completamente tu opinión con respecto a que somos complementos, a que no es una lucha de los hombres contra las mujeres ni las mujeres contra los hombres, sino juntos hacemos maravillas y juntos hacemos la vida, que es como lo más importante que yo rescato ahí. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, Manuel. Fíjate un poco ahora la edad, ¿no? La edad. Entonces, hay una persona menor de 30, hay 12 personas nada más en Mentimeter. Los invito a los demás, estamos 37 en línea, 38 ya en línea en la conferencia. Los invito a que entren a www.menti.com, los que se están abriendo ahorita, y digitan el código que ven arriba, 17 38 69. Estamos interactuando, haciendo algunas preguntas en este momento como para que arranquen a conocer la herramienta y ahorita vienen las preguntas profundas acerca del tema de hoy, miedo, cuestión de valientes, ¿no, Manuel? Entonces, fíjate en la edad, ¿qué podemos ver en la edad? Bueno, yo voy a La edad aprovechar. perfecta, dale. Primero, bueno, estoy en el rango del 30% ya, pero todavía Ok, los que están en el rango de 40 y 50, que son la mayoría de los que están participando en estas preguntas, ajá. yo con el tema de la edad, frente a lo que estamos viviendo hoy, creo que estamos teniendo una oportunidad espectacular y es la siguiente. La pandemia, que sin lugar a dudas es un tema doloroso, complejo, triste, no es para nada agradable,
podemos sacar aprendizajes de lo que está sucediendo hoy sin lugar a dudas, pero estamos donde estamos y es una realidad. Entonces, lo que quiero manifestar es que este rango entre 40 y 50 que está participando aquí hoy, 60% de la gente, la vida nos encerró a todos, pero los que están en este rango encerrados hoy están anticipando lo que puede ser su vida definitivamente dentro de 20 o 25 años. Los mayores de 50 años que estamos aquí, lo que va a ser nuestra vida dentro de 10 años, dentro de 8 años. Y nos estamos encontrando que estamos en el hogar. Y la pregunta es muy bonita porque es la pregunta para decir, bueno, y cuando yo termine de trabajar y me jubile y mi mayor tiempo sea en mi hogar, ¿con quién estoy? ¿Quién soy? Ajá. ¿Cuál es la sociedad que he construido? ¿Cuál es la relación que tengo en este momento? ¿Qué tanto me estoy ocupando de la relación y de mí mismo? ¿Y qué tanto me estoy preparando para que algún día esto que por ahora es temporal sea definitivo? Y creo que allí hay una excelente oportunidad porque la vida nos está mostrando un futuro en términos de relaciones que vamos a tener dentro de algunos años. Excelente, Manuel. Creo que sí. Este año alguien ayer en una plática de oficina decía, borremos el 2020 porque aquí casi que no se hizo nada. Y a mí eso me generó un ruido enorme. Yo le digo, mira, borrarlo, de verdad, con todo el respeto, lo que tiene que ver desde mi lenguaje sistémico, ignorar, eliminar, todo lo que signifique no reconocer, pues no es, digamos, sano, por decirlo de alguna manera. Yo le decía, yo he tenido un año maravilloso, he tenido unas experiencias que no hubiera podido tener desde otro lugar y que nos invita este tiempo y esta experiencia, por no llamarla tampoco crisis, porque crisis, aunque pues es una crisis, pero lo invito a verlo como una oportunidad, por lo menos para mí, de volverme a conectar con SP contigo, Manuel. O sea, sí tenía yo varios intentos desde el 2010, 11 de este intento y estas ganas de hacer esto que me gusta mucho y me apasiona, y los que me conocen dicen, se te ve una luz distinta cuando hablas del tema de emociones, de CP contigo, y lo tenía también guardadito, dormidito, y gracias a este año, gracias a este 2020 que también mencionabas como la visión normal, no la perfección, sino la visión normal, yo me estoy dando la oportunidad de volver a conectarme con lo que me gusta. Entonces, maravilloso lo que dices. Y ahorita si estamos viendo la pantalla con una pregunta muy interesante que nos conecta con las emociones, ¿no? Y es en una palabra, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿No? Y ver qué tanto aparece el miedo ahí, Manuel, cómo hemos sentido en esta época y en general el miedo, la angustia, el pánico, el temor, todos sus sinónimos, que es la plática que nos trae hoy, Miedo, Cuestión de Valientes. Para los que se han acabado de unir, Manuel Puerta, nuestro invitado especial, escribió un libro que se llama así, Miedo, Cuestión de Valientes, y hoy nos trae esa plática acá. Entonces, vamos a ver, Manuel, hay 18 personas en el Mentimeter, los estamos invitando a los que faltan por conectarse, www.menti.com, y dan el código 173869. Quisiéramos que todos estuvieran ahí, estamos cerca de 40 personas en el Zoom y solo 18 en la encuesta. Pero a ver, ¿qué ves ahí? ¿Qué palabras ves ahí, Manuel? Ok, antes de mirar las palabras que hay acá y compartirles Ajá. mis sensaciones con ellas, me voy a referir a tu experiencia de ayer cuando hablabas con alguna persona que decía el 2020 hay que borrarlo. Eh, yo no me voy a atrever a calificar el 2020, me parece que por dos razones. Primero, porque creo que, sin ser ave de mal agüero, creo que lo más complejo aún no ha pasado, apenas está empezando a suceder. En América Latina tenemos unas condiciones muy precarias en el sistema de salud en general y las vacunas de pronto llegarán en diciembre, pero mientras hacemos la fila de 7.500 millones de seres humanos, creo que van a pasar varios meses. Y esto lo digo es porque nos tenemos que cuidar muchísimo, hoy más que nunca y mañana más que siempre. Entonces,
todavía esto no pasa, estamos en la mitad de una tormenta y la tormenta tiene momentos complejos por llegar. Sin embargo, las experiencias de la vida, ninguna de ellas es para eliminar. Las experiencias de la vida son para aprender y de este momento cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprender. Y ojo con lo siguiente, todo lo que aprendemos hoy y la sabiduría del presente solo nos puede servir hacia el futuro, porque si nosotros con la sabiduría del presente nos ponemos a repasar el pasado, vamos a sentir culpa y no se vale. Y esa es una palabra tremendamente tóxica. Gratitud con el pasado que nos ha permitido llegar donde estamos hoy. Gratitud con las cosas que tenemos por aprender del presente para prepararnos hacia un futuro. Quería hacer la observación aprovechando tu experiencia de alguien que dice hay que borrar el 2020. De acuerdo, completamente de acuerdo contigo ahí en reconocer, agradecer esas experiencias. Y vamos, esta herramienta Mentimeter a mí me gustó mucho desde que la conocí, porque fíjate que puede uno interactuar tan rápido con 40 personas, aunque ahorita estamos solo 23 en línea, los invitamos a unirse, en el chat están las instrucciones, para ver en dónde estamos hoy, ¿no, Manuel? ¿Cómo nos sentimos? O lo primero que yo te quisiera decir es que entiendo que hay más de 350 emociones, ¿no? O sea, a veces uno no sabe ni cómo se siente, pero hay más de 350 emociones. Entonces, hay varias por ahí que me gusta ver. Dale, a ver, adelante. Venga, les cuento lo siguiente. Yo creo en lo que yo he aprendido de la vida. De nuevo, aquí no hay verdades, aquí hay experiencias. Los seres humanos llegamos a la vida y me atrevería a decir que también los animales y las plantas, pero eso será tema de otra conversación. Por ahora quedémonos en la especie que está conectada aquí hoy. Los seres humanos llegamos a la vida con 6 emociones básicas. 6 emociones. Uh-huh. Voy aquí Sí. a tomar el control para sacar una batería y explicarles a qué me refiero. Los seres humanos, en lo que yo he aprendido de la vida, llegamos con 6 emociones básicas, esenciales, cada una de ellas con un propósito esencial. Y la primera, y traemos como una batería, como si fuéramos un muñeco de 3 pilas, los seres humanos. Y una batería es el miedo y la seguridad. La segunda batería es la rabia y el amor, que será mi segundo libro. Y la tercera batería, la tristeza y la alegría. Yo creo que los seres humanos llegamos a la vida de manera natural con 6 emociones básicas. Y hablo de batería es porque las emociones son energía, mi concepto, lo que yo he aprendido. Más que un tema religioso, cultural, más que ser una corriente de la psicología, es hablar simplemente de la vida. Y los seres humanos tenemos 6 emociones. En el polo positivo de la batería son emociones placenteras y en el polo negativo de la batería son emociones no placenteras. No significa que sean malas, al contrario, son buenas. Lo que pasa es que son no placenteras para que podamos reaccionar. Entonces, la primera emoción la primera batería nos sirve para conservar la vida. Los seres humanos habitamos un planeta con riesgos. La vida es un riesgo que vale la pena correr. Y tenemos una emoción que se llama miedo para que nos demos cuenta cuando nuestra vida está en peligro. Y buscamos protección para podernos sentir seguros. La segunda batería es la rabia, la ira, la que nos permite reclamar y buscamos comprensión para sentir el amor. Y la tercera batería es la tristeza, la emoción que nos permite darnos cuenta de las pérdidas como las que estamos teniendo hoy. Y lo que hacemos es buscar consuelo para conectar la alegría. Entonces yo simplemente a todos los que han escrito estas palabras que están allí, estas emociones que están allí, tú decías, se han descubierto más de 350, pueden ser algunas relacionadas con las 6 de las que acabo de hablar, otras son evasiones de las emociones naturales de las que yo acabo de hablar. Entonces, aquí lo que quiero invitar es a que cada persona coloque en un papel cuál fue la emoción que escribió
y se pregunte esta emoción realmente con qué tiene que ver. Por ejemplo, la motivación puede ver con el amor. Sentirse bendecido también puede tener algo de amor o de seguridad. Sentirse feliz es la alegría. Sí. Pensativo no es una emoción. Pensativo es un pensamiento. Una cosa es pensar y otra cosa completamente distinta es sentir. Son dos canales completamente diferentes, son dos autopistas de la vida totalmente distintas, importantes sí, pero totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el pensamiento es una actividad del cerebro que nos ayuda a tener conciencia y hacer una operación racional. Los seres humanos le hemos dado demasiada importancia y relevancia a eso de pensar, pero sentir, creo yo, es más importante, más profundo, más determinante en la vida y no tiene nada que ver con pensar. Cuando estamos queriendo pensar lo que estamos sintiendo, ya no estamos sintiendo, sino que estamos pensando. Ansiedad es una palabra cercana al miedo. Serena es una palabra cercana a la seguridad. Dudoso es una palabra que está en el pensamiento. Ansioso, ya lo dije, inquieto, tengo susto. Susto está relacionado tremendamente con el miedo. Creativo está relacionado con la alegría, porque la alegría es la capacidad que tenemos de crear cosas nuevas y de celebrar cuando hacemos cosas nuevas. Entonces, en la medida en que los seres humanos podamos eh, entender nuestras emociones, nos podemos conectar con la vida de una manera más sencilla. Aquí hay todo un montón de emociones, creo que Sí, ha escogido es la felicidad, es la grande aparece, pero debe al tener centro. al centro dos o tres coincidencias apenas. Pero es bien A mí interesante. me da curiosidad la de expectante, ¿no? Y la, bueno, furioso, que continuando con lo que tú hablas, es un poco con la emoción de la rabia, ¿no? La ira, pero expectante, ¿con qué se conecta expectante? Expectante puede ser incertidumbre, expectante puede ser algo de miedo. Algo de miedo, sí, Expectante igual. puede Ujú. tenerlo. Obviamente esto solamente nos lo puede explicar con lujo de detalles quien lo escribió, ¿Quién lo escribió? Sí. pero quiero que invitarlas a que cada palabra que escogieron acá se pregunten con qué emoción natural está relacionada para que la vivan desde la emoción natural. Porque si tenemos miedo, la pregunta es, ¿miedo a qué? En este momento, aquí y ahora, en esta conexión que tenemos, ¿sentimos miedo? Si alguien está aquí sentado o escuchando esta conversación, participando de este conversatorio y siente miedo, y el miedo es real porque su vida en este momento está corriendo un peligro real, yo le digo, corra, no se quede ahí sentado, defiéndase, porque su vida está en peligro. Pero si el miedo es porque afuera hay un virus que puede acabar con mi vida, entonces cuidado. Ese miedo de afuera es un miedo para que si yo voy afuera me cuide, pero si estoy aquí adentro, sentirme tranquilo. Si no, pierdo el manejo de mi vida, el control de mis emociones. Y me puedo meter en problemas serios porque las emociones están en la inconsciencia. Y la vida empieza a actuar con ese nivel de estrés porque mi inconsciencia siente que estoy en peligro y mi vida se va a perder. Y en esa incomodidad no se duerme, no se respira tranquilo, no se protege y la vida es un infierno. De acuerdo, Manuel. Entonces, muy bien. Otra que me llama la atención, el que la escribió, fuera de mí, como para reflexionar también un poquito y ahora ver un poco con como tú los invitabas a cada uno de los que escribieron, conectarlo con las 6 emociones básicas que se las recuerdo por los que no las tienen ahí o los que se están uniendo. Miedo, en la batería al otro lado, seguridad, ¿no? Rabia, al otro lado, amor. Y tristeza, al otro lado, alegría, ¿no? Pero aquí Entonces, tenemos, Sandra, una explicación y le agradezco muchísimo al dueño del iPhone que acaba de chatearnos y
venga lo que yo quiero decir con expectante. Por eso decía que Ok, cada ok, dueño sí. de su emoción solamente la puede explicar. Y dice, venga, expectante no la conecto con miedo paralizante, sino con miedo que me hace actuar. Entonces, a la persona que escribió esto, la invito a la siguiente reflexión. Primero, el miedo paralizante ya no es un miedo natural. Cuando sentimos miedo, tenemos dos opciones: huir o atacar. Si me paralizo es porque el miedo me dominó y pierdo mi capacidad de reacción. Entonces el miedo, cuando yo estoy frente a una situación que me genera miedo, tengo dos opciones: correr y buscar protección, o dar la pelea y buscar salvación. ¿Cuál escojo? La salida que yo considere que me va a dar más posibilidades de salir vivo, porque cuando siento miedo es porque estoy frente a una situación en la que mi vida corre peligro real, aquí y ahora. Entonces el miedo paralizante, cuidado, porque si es parálisis, estamos perdiendo el efecto del miedo. Tema número uno. ¿Por qué? Porque el miedo me debe llevar a buscar protección para poderme asegurar, pero si me paralizo, resulta que ya no me muevo en la búsqueda de la protección. Y nos dice, es un miedo que me hace actuar. Buenísimo. Entonces, si yo lo que siento es la necesidad de actuar, ya no estoy paralizado, sino que actúo, eso me va a ayudar muy seguramente a salvar la vida. Gracias por compartirnos el mensaje y creo que es bien interesante. Aquí nos dice miedo a volar. Dice Jessica, ¿no? Jessica, sí que la conociste en México, tal vez, ¿te El acuerdas en la diálogo. experiencia que tuvimos, exacto, en algún tema del niño interior y la inteligencia emocional, que hicimos una plática con algunas de las personas que yo conocía? Jessica estuvo en esa sesión. Jessica, no sé si recuerdas a Manuel, pero ahí es el tema. Entonces, continuando en la pantalla, estamos preguntando qué tan consciente somos de nuestras emociones hoy comparado con un tiempo atrás, ¿no, Manuel? Con enero, con el año pasado, con antes de entrar en esta experiencia del COVID. ¿Cómo comparamos el, el ayer con el hoy? ¿Somos más conscientes Sí, de mira nuestras qué interesante. emociones? Claro, mira qué ¿Somos interesante. menos conscientes o igual, no ha pasado nada? ¿Cómo llegamos a este tema? Y fíjate lo interesante, somos 13 personas las que están contestando ahí. Ah, que sí te recuerda, Jessy, Manuel. Ok, mira qué interesante este gráfico porque la persona que colocó igual no necesariamente significa que no esté aprovechando la oportunidad. Simplemente puede ser una persona que ya venía con un nivel de conciencia alto antes de esta situación y considera pues que su nivel de conciencia es suficiente para administrar la vida que tenemos hoy. Sin lugar a dudas, lo que nos está regalando el universo hoy, si lo queremos mirar como una oportunidad, es la capacidad de crecer en conciencia. Ujú. Y ver este gráfico a mí me llena de optimismo. Anoche tenía un webinar con mis compañeros del colegio y debatíamos si después de esto creíamos que íbamos a salir iguales o distintos. Y fue un debate bien interesante. Esto de reunirse pues con los compañeros del colegio es una barbaridad porque nos seguimos viendo como si tuviéramos 16 años y nos tratamos de esa forma. Entonces nos da dificultad ver Sí. todos los años que han pasado para llegar hasta donde estamos hoy. Pero bueno, desde ahí nos divertimos y hablamos desde ese niño que fuimos y que seguramente seguimos siendo. Pero esta gráfica a mí me llena de optimismo porque yo creo que si en algo estamos creciendo en la vida hoy es en conciencia. Y conciencia es simplemente darme cuenta y asumir una palabra que me parece bellísima, que es la palabra responsabilidad. Responsabilidad es una palabra compuesta por dos palabras, por respuesta y por habilidad. Responsabilidad es la habilidad que yo tengo de responder por mí y yo puedo responder por mí cuando tengo un mayor nivel de conciencia. Y hoy la invitación que tenemos de la vida es a tener más conciencia de qué sentimos. De nuevo,
Sintamos para fluir en la emoción. Sintamos miedo para buscar protección. Las normas de bioseguridad son normas de protección. Sintamos rabia con quienes no se están protegiendo y están poniendo en riesgo su vida y los amamos, o nuestra vida porque conviven con nosotros. Sintamos tristeza por la pérdida que estamos teniendo de cosas materiales y de seres humanos. Y en la medida en que seamos conscientes de en qué emoción estamos, podemos entonces fluir para reconectarnos con la vida. Y esto nos va a hacer, creo yo, salir más fortalecidos por la situación que estamos viviendo hoy. Si la vida nos da la oportunidad de sobrevivir a este momento, yo creo que la humanidad va a salir con unos pies en la tierra más firmes, con un nivel de conciencia mayor, con un nivel de responsabilidad mayor. Otra gran invitación que nos hace la vida hoy es cómo me ocupo de la humanidad, ocupándome de mí. Arjuna. Si yo me cuido, entonces le aporto a la humanidad porque me ocupo de mí mismo. Acá, papi. Si yo le quiero ayudar a otro, me ocupo de mí mismo. Creo que hay un micrófono abierto y le agradezco al caballero que está hablando. Lo coloqué Sí, en alguien. Ayúdale tú desde tu computador, Sandra, a silenciar su Sí, micrófono. voy a entrar acá, ok. Ok, entonces, qué bueno que sean más conscientes. Esta diapositiva, por favor, guarda esta información y me la envías. La voy a usar en mis presentaciones. A mí me llena de optimismo que los que estamos conectados aquí en este momento tengamos un mayor nivel de conciencia que muy seguramente no tendríamos hoy si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Qué chévere. De acuerdísimo, muy bien, Manuel. En el chat hay una pregunta. Dice, Marta nos dice, ¿se puede decir que sentir angustia es una especie de miedo? Se puede decir sí, y ya lo dijo, ¿cierto? Así eres tú, así Marta, de directo. Que si sirve mucho, que es tu pregunta, te estoy simplemente tomando el pelo. ¿Para qué sirve hablar de angustia? Si para ti angustia hace parte del permiso que tienes de sentir miedo y que la angustia, digamos que es un nivel de miedo manejable y esa palabra te hace sentido a ti en tus emociones, la única persona que puede responder si te genera valor eres tú misma. Sin embargo, a mí me gusta hacer lo posible por llamar las cosas como son para el sentido que yo le encuentro. Lo que pasa es que cuando yo me encuentro personas angustiadas, me las encuentro dando vueltas sobre sí misma sin una dirección específica. Entonces, si tú me dices, no, cuando yo siento angustia, busco protección y me siento segura, yo te digo, hágale. Pero si tú te pones en angustia y la angustia es simplemente esa zozobra, ese malestar, ese no sé qué va a pasar, esa incertidumbre tan compleja, entonces tu emoción no está fluyendo. Y la forma de resolver eso, Marta, es apunta en una hoja, escribe en un computador qué es lo que te genera angustia. Escríbelo, sácalo. No lo compartes con nadie, es solo para ti. ¿Qué te genera angustia? Y cuando escribas qué te genera angustia, te preguntas, ¿qué es lo peor que puede pasar si esa angustia se materializa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y de eso que puede pasar, ¿qué es lo peor y lo peor y lo peor que puede pasar? Hasta que al final ya no exista nada más que tú digas, no, lo peor de lo peor es esto. Si lo peor de lo peor tiene que ver con los tejidos de tu cuerpo, el empaque de tu vida, con tus órganos, con tu supervivencia, se llama miedo. Protégete. Si no tiene nada que ver con eso, entonces es un falso miedo. Lo tienes que resolver de manera distinta. Lo que pasa es que para la mente inconsciente, el miedo falso y el miedo natural es igual, porque es mente inconsciente. Entonces reacciona como si la vida se fuera a acabar. Por ejemplo, ahora hay unas preguntas que vamos a compartir y vamos a tener unos ejemplos allí. Pero, exacto. Y tú hablaste ahí, Manuel, que es parte del libro,
que si le explicamos un poquito, ¿tienes permiso de sentir miedo? Expliquemos un poquito la pregunta y hablaste de miedo falso y miedo natural. Ahora me gustaría como explicar un poquito ahí, que es parte del libro en donde empezamos con esa claridad a segmentar un poquito de qué tipos de miedo estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Pero expliquemos un poquito, los invito a los que se están conectando, que hay personas nuevas, muchas gracias por participar. Estamos en www.menti.com utilizando el código 173869. Las instrucciones están en el chat, por favor, para que todos participemos. Y hay una pregunta, Manuel, que dice, la pregunta de si tienes permiso de sentir está mal planteada. Los sentimientos no necesitan permiso, dice Camilo. Ah, qué chévere. Venga, que esto es todo un debate. Gracias, gracias Camilo, por esa observación tan categórica. Antes de seguir, pues creo que La Pioja, que es un ser humano que quiero mucho, Pauli, de la cual soy su llanta de repuesto como padre, me dicen que está conectada desde Miami, de manera pioja. Ah, muy Te bien. quiero mucho. Entonces, hablemos de dos cosas. Primero, las emociones necesitan permiso. Qué buena expresión. Las emociones no necesitan permiso. Las emociones llegan con la vida. Nosotros llegamos a la vida con emociones. Lo que pasa, para explicar el porqué de la pregunta, es que cuando nacemos, cuando llegamos a la vida, inmediatamente empezamos a compartir un entorno cultural, familiar, educativo, que empieza en algunos casos a distorsionar la emoción. Y lo que antes era una emoción natural con la que llegamos a la vida, no la cancela. Es tan fuerte el ambiente que hay que en el programa inconsciente nos enseñan una emoción distinta que se llaman emociones aprendidas. Y de lo que se trata este tema es de darnos cuenta cómo estamos frente a las emociones naturales y cuáles son las emociones aprendidas que tenemos. Entonces, cuando yo digo tengo permiso de sentir miedo, es porque me encuentro en un gran número de casos de personas que no tienen permiso de sentir miedo, porque la cultura a su alrededor ha sido tan fuerte, la formación, el impacto, llamémoslo siquiera la domesticada que nos pegaron fue tan grande que hay Fuerte. personas que no pueden sentir miedo, no tienen permiso de sentir miedo, así quisieran sentir miedo, no pueden fluir en él. Entonces, esta pregunta la hacemos con el propósito de mirar el nivel de conciencia, si yo realmente puedo sentir miedo, porque hay gente que le tiene pavor a sentir miedo y evitan sentir miedo como sea, drogándose, acostándose, con alcohol, evadiendo la vida, lo que sea. No quieren para nada esa sensación, porque el miedo es una sensación no placentera, incómoda. Lo que pasa es que la incomodidad es la que nos permite darnos cuenta del peligro que tenemos. Y en esta Y diapositiva, dale. un poco, Manuel, ahí con lo que tú, y trayendo el título del libro, ¿no? Miedo, cuestión de valientes, tal vez un poco, y yo complementando ahí un poco la respuesta para Camilo. Muchas veces tenemos esto en la mente por la familia que traemos, por el pueblo donde hemos nacido, de que sentir miedo es de cobardes, ¿no? Y entonces no nos dan permiso de sentir miedo y no nos damos nosotros el permiso de sentir miedo porque decir, no puedo sentir miedo porque soy un cobarde. O sea, a eso nos referimos un poco, Cami, con la pregunta y es, ¿qué tan dispuesto estás a conectar con una emoción natural que le estamos mejorando aquí su imagen al miedo? No es decir, no, 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 miedo terrible, no puedes sentir miedo. Y hay otras cosas con lo que dice, todo lo que quieres está después del miedo, ¿no? Entonces es como que el miedo ha tenido una tan mala imagen y a partir de esta plática y este libro y este tema, Camilo, queremos ser conscientes de que el miedo es el miedo, no tiene nada de malo ni bueno y se vale sentir miedo y además lo asociamos con valentía para poder sentir miedo. Es un poco como eso. Entonces, estamos. Y en esta respuesta a las dos personas que colocaron que no,
las invito, primero, les agradezco mucho porque se requiere de mucha valentía decir, ¿sabe qué? Yo no tengo permiso de sentir miedo. Se requiere ser un valiente para reconocer eso. Y lo segundo es, qué bueno que se puedan llevar de esta conversación al menos la reflexión. Yo creo que una de las cosas más hermosas que tiene la vida, al menos para mí, es encontrarle sentido a mi vida. Y yo le encuentro sentido a mi vida cuando tengo esa posibilidad de conversar con otros y generar valor y generar sentido para la vida también de otros. A eso me levanté hoy. Yo me levanté hoy para ustedes a las 11 de la mañana y para el sur del país y el norte de Ecuador a las 7:20 de la mañana en un programa, una entrevista radial que tuve temprano. Pero me levanto a esto. Si esas dos personas que no tienen permiso de sentir miedo se llevan algo para la vida hoy, mi presencia aquí habrá tenido sentido, y tengan la plena seguridad que si se dan permiso de sentir miedo y de reconocerlo, su vida puede tener una duración digna. Cuando digo digna, me refiero a que el día que nos vamos de la vida, nos vamos por las razones que son, no anticipadamente, y tener un final de vida lo más tranquilo y lo más placentero posible para que haya tenido sentido nuestra existencia. Bien, aquí Muy otra bien, pregunta. Manuel. Hay otra pregunta en el chat y mientras tanto los invitamos a conectarse. Ahí están las instrucciones en el chat, www.menti.com. Estamos en este momento hablando con Manuel José Puerta para los que se han acabado de conectar en esta encuesta en línea, porque me parece emocionante poder conocer la opinión de cerca de 40, 43 personas aquí muy rápido y en línea, ¿no? Utilizando el código 173869, los invitamos a contestar la pregunta. Y entonces, Jessica nos pregunta, Manuel, entonces, ¿las emociones se relacionan con lo espiritual? Ay, hijo de madre. Yo soy un comerciante que me toca responder Esto me todo. toca editarlo, ¿no? Sí. Pero espero que sea entendido de manera bien especial. En México sobre todo, en Venezuela, no sé, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, venga. El tema espiritual, Jessica, es un tema de fe. Yo soy muy respetuoso y lo declaro así porque la verdad no lo había sido tanto, pero hoy hago todo lo posible por ser muy respetuoso de los temas religiosos y los temas políticos, porque son temas de fe y cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero si sacamos la espiritualidad del tema religioso y lo llevamos a un campo de trascendencia, de conexión con el universo, de entender que no somos simplemente una máquina, sino que somos una máquina y una magia que está alrededor, un espíritu que está alrededor, y que cuando escribimos un libro nuestro espíritu trasciende y que si tú me lees, tú lees el espíritu de Manuel. Si es desde allí, yo quiero decirte que hay una relación íntima entre las emociones y la espiritualidad. Y te voy a decir específicamente desde cuál emoción, desde la seguridad. La espiritualidad y la fe se basan en la seguridad. Cuando una persona siente seguridad y vive su seguridad, cuando la expande en el universo, expande su espiritualidad, expande su fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza, es la certeza que yo tengo de algo que no se ha revelado, pero se va a revelar. La fe es que cuando yo me senté a escribir un libro, la página primera con la que yo me senté a escribir era así, en blanco, pero tenía la fe de que a la vuelta de unos años tendría un libro escrito. Entonces creo que hay una relación muy profunda, pero eso puede ser un debate bien especial. Prefiero no tenerlo, simplemente te comparto mi experiencia. Ok, mira lo que complementa Jessica y vamos con las siguientes preguntas. No me refiero a la religión para nada, sino a la conexión con el universo, a la energía, porque pienso que la emoción te da una frecuencia vibratoria que se refleja como cierta energía. Creo que exacto. Pero Muy oye, bien, entonces, espérame, Sandrilla, porque dale, aquí, dale, aquí hay dos chats bien interesantes que me quiero detener en dale, ellos. adelante. Maire o Maire, escúchame si estoy pronunciando mal tu nombre, Maire, dice,
Mayre. Mayre, me siento muy espiritual, sin embargo siento miedo. ¿En qué estoy fallando? Eso está. Te agradezco mucho tu pregunta. La Mira, mujer, pregunta, sí. eso está espectacular. Si tú sientes miedo, tú le estás fallando. ¿Quién dijo que sentir miedo era una falla? Al contrario, cuando somos, es que espiritual no es salirnos del cuerpo y para mí. No, 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 es la vida, es la vida misma. Esto no es de evitar, ni de salirnos del cuerpo, ni evitar las emociones, para nada. Si tú estás sintiendo miedo, te felicito. Vívelo, entiéndelo, confróntalo, protégelo, y eso te hace un ser más espiritual. Y aquí arriba hay un tema del coche. Primero voy a explicar la pregunta que está allí, si te da miedo conducir un coche, y después hablamos de Charles, porque nos comparte una experiencia que tuvo y te agradezco mucho que lo hayas compartido porque me vas a facilitar enormemente, Charles, tu pregunta. ¿Te da miedo conducir un coche? La pregunta. 12 personas dicen no, 6 dicen sí. Esta pregunta es lo que yo llamo una pregunta trampa para poder meterme con su inconsciencia. En mi libro, si mal no estoy, el capítulo 4 del libro, que voy a mirar rápidamente, hay un cuestionario con algunas de estas preguntas para que ustedes, sí, ejercicios para reconocer a qué le tienen miedo, el capítulo 4. Y una de las preguntas es si te da miedo conducir un coche o no. Y las respuestas que estoy viendo acá son bastante comunes. La mayoría de la gente responde esto. Si yo estuviera con las 19 personas que están acá en un encuentro físico y tuviera que pedirle a alguna de las personas que están ahí que llevara a uno de mis hijos a un sitio, o a mi socia de vida a un sitio, estoy hablando de seres que amo, entonces yo no le pediría el favor a ninguno de los 13. Yo le pediría el favor a uno de los 6. Pero antes de pedirle el favor a uno de los 6 que está allí, le preguntaría, bueno, ¿a ti te da miedo conducir un coche? Perfecto. Entonces, ¿tú qué haces? Entonces me dice, como me da miedo, yo me protejo. Uso cinturón de seguridad, manejo a la velocidad que es, nunca consumo alcohol cuando voy a conducir, verifico que mi coche esté en las condiciones adecuadas. Coche, pues, para no hablar de carro, porque me quedo solamente en Colombia. Pero si hace un protocolo para protegerse, yo le digo, perfecto, usted es la persona indicada para prestarme ese servicio. Sé que esto da para toda una polémica. Sí. En todo caso, lo que quiero decir es, conducir un vehículo es una actividad, pregunto, conducir un vehículo es una actividad en la que puedo poner en riesgo mi vida y la vida de las personas que amo y la vida de las personas que están a mi alrededor. La respuesta es sí, Sí. porque es un acto peligroso. Lo que pasa es que si yo tengo permiso de sentir miedo para conducir un coche, entonces tomo unas medidas de precaución muy conscientes para que la actividad la haga con todo mi nivel de conciencia y evitar un accidente. Hay personas que conducen con piloto automático. Llegan a la oficina o llegan a la casa o llegan a un sitio y ni se acuerda por dónde pasaron, cuánto tiempo les tomó, no, venían escuchando música, hablando por teléfono, conversando con quien venían en el coche y pueden ocasionar un accidente. Entonces, ahora me voy para lo que nos dice Charles Barrios. Dice, pasé por accidente en mi carro bastante fuerte donde salí ileso y cuando volví a conducir lo hacía con mucho temor, pero lo superé. Entonces, Charles, lo que te quiero decir aquí es que tu vida se dio cuenta que conducir un coche es peligroso. No se trata de superarlo, se trata más bien de cada que me voy a montar en mi coche, digo, esta es una actividad de riesgo, entonces verifico que todas las personas que están a mi alrededor se protejan. Estaba hace algunos años en la reunión yo con un presidente de una compañía en la que trabajaba y le entró una llamada personal. Y la llamada personal era su hijo, que lo llamó para ponerle una queja porque el conductor que lo acababa de recoger en el colegio lo estaba obligando a utilizar el cinturón de seguridad. Y este presidente de la compañía cuelga su teléfono, llama al conductor y lo regaña. Y yo le dije, fulanito, venga,
excúseme pues que me meta, pero yo soy metido. Yo creo que usted está cometiendo un gravísimo error. ¿Usted cómo llama a regañar a quien está protegiendo la vida de su hijo? Si este señor está conduciendo su coche, es el guardaespaldas, le está prestando un servicio de seguridad, sabe que si una persona no tiene el cinturón puesto, si hay un accidente, su vida corre peligro, usted le está diciendo que no proteja a su hijo. Este loco se quedó mirándome, no con muy buena cara, pero inmediatamente tomó el teléfono, llamó al conductor y le dijo, para el vehículo, no conduzca más, hasta que los niños que están en ese carro no usen el cinturón de seguridad, no conduzca más. Y gracias por haberme llamado. Entonces mira cómo este tema de simplemente volver consciente cuáles son las actividades con las que nuestra vida corre peligro para podernos proteger. Gracias, Charles, y espero que lo que estamos compartiendo te haga sentido. Muy bien, y seguimos aquí. Bueno, Mayre ya. William Ñañez, no sé. Manu, ¿qué consecuencias le genera a mi cuerpo físico el estar constantemente en un estado de miedo falso? Y no sé, Manuel, si explicamos lo que es un miedo falso y un miedo natural para todos los demás al contestar esta pregunta, ¿te parece? Claro que sí, perfecto. El miedo natural es el miedo con el que llegamos a la vida y entendamos ese miedo como un circuito que recorre todo nuestro organismo físico, metafísico y espiritual y tiene unas alarmas, unas alertas instaladas para que si nuestra vida corre peligro, y cuando digo la vida, hablo del empaque de la vida, la piel, un virus o una enfermedad, algo que atente contra mi vida, si yo que mi vida está corriendo peligro y tengo permiso de sentir miedo y tengo activada la alarma, inmediatamente frente a una situación de riesgo real, se prende la alarma y tengo dos opciones, huir o defenderme a muerte. Para eso se instaló el miedo en los órganos vivos, plantas en su dimensión, animales en su dimensión y humanos en su dimensión. Para poder sobrevivir, los seres vivos necesitamos del miedo. Y ese miedo es un miedo natural, es un miedo sano, es un miedo vital. Si no lo sentimos, si no nos damos cuenta y si no nos protegemos, nuestra vida corre peligro. Ese es el miedo natural. Pero resulta que los seres humanos descubrimos, cuando llegamos a la vida, ponerme a leer ahí. Un segundo, que hay alguien por aquí conmigo, sin pero sigue, Manuel. Sí. Entonces, los seres humanos hemos sido bien especiales. Nos dimos cuenta que cuando una persona tiene miedo, entrega todo para que alguien lo proteja. Entonces, el ser humano descubrió que a través del miedo puede manipular al otro y empezó a crear una serie de miedos para que la persona se entregara con esa misma fuerza, para que se dejara dominar, para esclavizar su espíritu a quien lo puede proteger. Y con eso se han montado todos los negocios, muchos negocios de la vida, muchos negocios. Hay un capítulo del libro que se llama El miedo como negocio. Y mucho cuidado porque a través de esos miedos, que son falsos, nos manipulan, nos dejamos manipular. ¿Y qué significa falso? Es falso porque eso que nosotros pensamos que nos genera miedo, o eso que nos genera miedo, no tiene el real potencial de acabar con la vida. Cuando yo me pregunto a qué le tengo miedo y me doy cuenta que a eso que le tengo miedo no tiene el potencial de acabar con mi vida, entonces yo digo, un momentico, este es un miedo falso. Ejemplo, entonces el miedo al coco, al diablo, a la mala energía, a la mala vibra, el miedo a las autoridades, el miedo a perder una pareja, a perder trabajo. A perder el trabajo. Eso es claro que es incómodo, sí, que tendremos dificultades económicas, sin lugar a dudas, que tendremos que salir a vender un montón de cosas, sí, me imagino que sí, pero eso no significa que los tejidos de la vida están en peligro, porque si yo permito que el falso miedo se apodere de mi vida, pierdo libertad y el ambiente permanente es de zozobra. Yo he visto cómo se humilla la vida, he visto personas trabajando con miedo, personas que son inteligentes, brillantes, que tienen ideas, que piensan distinto, que pueden ser creativas, que ven los problemas que se vienen a llegar y están en una reunión
y por miedo a quedar mal, o por miedo con el jefe, o por miedo por contradecir a alguien, no, yo mejor guardo silencio. Yo no voy a perder aquí mi trabajo, no. Entonces van anulando su inteligencia, se van apagando y se van volviendo del rebaño, y ahí van. Ahora, que eso puede ser cómodo, que eso puede ser más fácil, que para qué me complico, pues hay personas que viven así. Lo que pasa es que a mí no me gusta. A mí me gusta vivir la emoción y vivir la vida y poder decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo. Ah, entonces te vas. Bueno, empaco y me voy. Me voy donde pueda estar de acuerdo. O donde por lo menos me escuchen que no estoy de acuerdo y no pase nada, ¿cierto? Porque también decimos, podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, sin Gracias por rectificarlo. pas No se trata de que pasar usted encima. con nosotros. Se trata de que nuestras emociones puedan fluir. Exacto, muy bien. Ahora seguimos con las preguntas de William. ¿Qué consecuencias, ahora sí, Manuel, le genera a mi cuerpo físico el estar constantemente en un estado de miedo falso? Ay, se acaba la vida. Si una persona está, imagínate, es estar con las alarmas prendidas todo el tiempo, haciendo ruido. Es que una cosa es yo tener mi carro con una alarma y que lo cierro y si el carro no corre peligro, la alarma no suena. Otra cosa es tener mi coche estacionado en mi casa con la alarma disparada todo el tiempo. Enloquece. Lo mismo le sucede a la mente inconsciente. Si la persona está metida en una zozobra permanente, su cuerpo se debilita, su vida se apaga, la enfermedad aparece. Las enfermedades, en la gran mayoría de los casos, son producto de una distorsión de las emociones. Las personas inconscientemente se enferman para lograr una emoción, porque la mente inconsciente se agota de querer tener una vida sana y empieza entonces a buscar mecanismos de protección, mecanismos de supervivencia a través de la misma enfermedad. Hay un libro muy lindo que se llama La enfermedad como camino, escrito por allá en la década de los 70. Se lo recomiendo para empezar a encontrar cuál es el sentido de las enfermedades. Pero si estamos en un ambiente permanente de intranquilidad, la vida se agota, el espíritu se apaga y nos cansamos de lo que estamos siendo o haciendo. ¿Te fuiste a otra pantalla? Sandra, ¿estás ahí? Pues de pronto el que me fui yo. ¿Alguien me escucha? Sí, yo te escucho, yo te escucho. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, Es que estás en Bluetooth en tu pantalla, creo que te saliste. ok, dame un segundito Yo aquí. voy leyendo aquí otras preguntas mientras tú vas buscando volver a reconectarlo de ahora. ¿Qué miedo en esa piedra sin cómo bajar? Sin cómo bajar. Ah, bueno, alguien está aquí escribiendo que, por la imagen que tenías. ¿Cuál es el libro de las enfermedades? La enfermedad como camino. Aquí en México sucede eso con la alarma de los temblores. Sí, claro. Qué susto, ¿no? Ustedes pues tienen una situación sísmica compleja y han sabido prepararse para poder compartir el miedo y poderse proteger. Creo que si miramos el tema de los temblores desde la posibilidad de proteger mi vida y la vida de los que amo, es más fácil convivir en ese ambiente. Entiendo ahora el sentido de lo que dices. Dice por aquí alguien, espera un segundo. Amparo. Amparo dice, entiendo ahora el sentido de lo que dices, pero me hace ruido el que lo bautices como falso desde mi punto de vista real, aunque no natural. Amparo, que esa observación es bien interesante, la he escuchado en varias personas, de pronto me está faltando a mí un poco más de claridad o usar unas palabras con un mayor sentido de claridad, ahí puedo tener una oportunidad. Yo lo llamo falso y tú tienes toda la razón. Para la mente inconsciente, un miedo es un miedo y punto, porque la mente inconsciente no clasifica. Por eso es inconsciente. La mente inconsciente es igualadora. La mente inconsciente, una cosa la iguala a otra y punto. Cuando a Sandra le tocaban el hombro, para la mente inconsciente era malestar y punto. Eso no era que se lo estaban tocando ni por amor, ni por cariño, ni por aprecio. Y con seguridad que alguien le tocaba el hombro para decirle que la quería mucho, pero su reacción era agresiva porque para su mente inconsciente era malestar. Estoy hablando de un ejemplo que si estuviste
desde el principio de la conexión, lo vas a entender más fácil. Entonces, la razón por la cual yo lo llamo falso es porque no tiene el poder de atentar contra nuestra vida. Y esa información se la doy a tu conciencia. Porque tú tienes razón, desde la inconsciencia todos los miedos son iguales. Para la conciencia es la que nos va a dar la capacidad de darnos cuenta si es un miedo natural o si es un miedo creado, que no es natural. Y al ser creado y no ser natural, yo lo llamo falso y le pongo ese título para darle una connotación negativa y prender las alarmas de la conciencia para poderlo manipular. Sin embargo, te voy a dar al final mi correo electrónico y si me quieres compartir y podemos entre los dos crear un concepto más poderoso, bienvenido y será parte de la segunda edición de mi libro. Muy bien, Manuel. Y entonces vamos con la siguiente pregunta en www.menti.com. ¿Te da miedo perder el trabajo? Y ya con esa explicación los seres humanos aprendemos, ¿cierto, Manuel? Yo creo que la anterior la contestamos tal vez desde el no saber un poco esta explicación que nos has dado, y yo espero que con esta, o por lo menos a mí me pasa, que cuando ya me aclaran algo, ya siento algo, gano experiencia, y al ganar experiencia tomo conciencia y puedo expresar desde esta pregunta nuevamente y con estas claridades si nos da miedo perder el trabajo. Y mientras ustedes contestan ahí, a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Es lo mismo mente inconsciente que subconsciente? Nos pregunta Jessica. A Jessica no la vamos a poder volver a invitar porque está muy... Pasemos una sesión personal con Jessica. Detengámonos con lo siguiente, Jessica. Para efectos, dependiendo de la corriente de la psicología que tú estés leyendo o analizando, vas a encontrar unas profundas distinciones. Yo no soy psicólogo de entrada, yo soy Manuel y no les hablo desde ninguna profesión, yo les hablo desde la vida. He investigado sí, he leído sí y he tenido que escoger algunos conceptos y algunas corrientes para poder tener mi propia. No hago ninguna diferenciación entre la subconsciencia y la inconsciencia. Yo me siento más cómodo y entiendo más fácil cuando hablo de la conciencia y de la inconsciencia. Hablando de la conciencia, de la capacidad de darme cuenta y de la inconsciencia de ese software, de ese hardware que tengo adentro de mí, que manipula mi vida y maneja y controla mi vida, que yo no me doy cuenta. Está muy relacionado con signos vitales, está muy relacionado con el sostenimiento y el mantenimiento de la vida. Sin inconsciencia, nuestro cuerpo no reacciona como reacciona para poder respirar, para poder dormir, para poder descansar. Entonces yo simplemente digo, la mente es un circuito que recorre todo mi cuerpo, no pensamiento. La mente, que es un órgano metafísico, tiene conciencia y tiene inconsciencia. Con esos dos conceptos para mí es suficiente para entender. Si tú entras a unas corrientes de la psicología mucho más profundas, vas a encontrar unas diferencias bien interesantes, pero te digo la verdad, la mayoría de las veces me enredo con eso. Entonces decidí hacer algo más fácil y más sencillo. Dale, Manuel. Una pregunta súper interesante. Creo que perder el trabajo es incómodo. Perder el trabajo puede llevarnos sí, a pasar por situaciones económicas complejas, difíciles, tener que vender cosas, devolver cosas. Pero bueno, llegamos a la vida desnudos y en ese mismo vestido nos vamos de la vida. Solamente nos llevamos de la vida nuestras experiencias. Nos llevamos de la vida incluso nuestros secretos, que son los tesoros de la vida. Pero la materialidad es una materialidad a la que llegamos y hemos creado. Pues si perdemos elementos de la materialidad, puede que nos dé rabia, puede que nos dé tristeza, pero no miedo. Y el trabajo es un medio, no un fin. Cuando perdemos el trabajo no perdemos un fin, perdemos un medio. Entonces vivamos el trabajo con la tranquilidad de saber de que
no vivo mi trabajo desde el miedo. Vívalo desde el amor, vívalo desde la alegría porque crea cosas, vívalo desde la tristeza, si quiere desde la Desde rabia. la pasión, ¿no? Desde la pasión, desde Desde el la sentirnos pasión. útiles. Claro, pero no lo vivan desde el miedo porque se pierde la libertad y se vuelve un trabajo de esclavos. Y se los digo porque estuve casi 25 años de mi vida trabajando como líder de procesos de gestión humana en Colombia y fuera del país y observaba en mí también lo que significaba en algunas oportunidades ser miedoso profesionalmente hablando y eso humilla la vida. Lo digo por propia experiencia. Aquí tenemos en el chat una pregunta. De William. Willy, qué rico Willy que estás por acá. Dice, mano, si me preguntaran a qué le tengo miedo, probablemente respondería la soledad. ¿Cómo desinstalo de mi mente que esto no atenta contra mi vida? Hombre Willy, te agradezco mucho por tu pregunta. Y lo primero que te quiero decir es que la soledad no existe por dos razones muy sencillas. De pronto puede existir en un bebé que se queda solo y pierde la vida. Si es un bebé recién nacido, la soledad es real y la soledad pone en peligro su existencia. Pero si somos el adulto que tú y yo somos hoy, no creo que el estar con nosotros mismos ponga en peligro nuestra vida. Yo creo que hoy, a la altura que tenemos los que estamos conectados aquí, podemos responder por nosotros mismos. Entonces, por lo menos nos tenemos a nosotros, en el adulto que somos y en la capacidad que tenemos de responder por nosotros mismos. Entonces, más que estar solos, tenemos una relación con nuestro niño interior, con nuestro yo interior y me acompaño a mí mismo. Tema número uno. Y tema número dos, creo que la fe, llámalo como quieras, Babaji, Yogananda, Buda, Jesús, cada uno, eso es un call center hermosísimo en el universo de seres de luz y seres que tienen una trascendencia especial. A mí me encanta eso, no me preguntan que si los vi, que si los conozco, que si estaba con ellos, no me interesa, no entro en debates con ese tema, pero yo sí creo que hay una energía universal que también me acompaña y me permite estar aquí con ustedes hoy, compartiendo desde el amor y desde la fe los conceptos que nos unen en esta conversación. Y cuando yo tengo fe en esa energía, tampoco existe la soledad. Entonces revisa el concepto de la soledad, replantea el concepto de la soledad, abraza la compañía que tienes con el universo, abraza la compañía que tienes contigo mismo y muy seguramente le podrás dar la vuelta a ese concepto desde la conciencia que te haga cambiarlo a tu inconsciencia. Manuel, bueno, sí, iba a decir lo que está diciendo Milton. Un amigo me dijo, no diga vivo solo, diga vivo conmigo. Y yo quería también aportar ahí un punto y es que tanto nos gusta estar con nosotros, ¿no? Yo he vivido también el tema de cuando no nos gusta estar solos, es como cuando si ese solo fuera alguien, un amigo, y uno dice, es que a mí no me gusta tanto estar con Pedro, me gusta más estar con Juan, y entonces uno dice, ¿te gusta estar contigo en tu soledad, estar contigo mismo? Y entonces también es una reflexión ahí un poco, Manuel, ¿no te parece? Contestando un poco lo que pregunta Milton o lo que nos dice Milton. Milton es un tramposo. Por eso me va a estar muerto de risa cuando escribió eso, porque el amigo que lo dijo eso alguna vez fui yo. Cuando le pregunté, ¿qué hubo, Milton? ¿Con quién estás viviendo? Y me dijo, solo. Y dije, no jodas, vos no vivís solo, vos vivís contigo. Entonces yo creo que Milton se está riendo en Ah, esto ok, ok. que escribió. Pero te agradezco mucho, Milton, porque veo que te llegó el concepto. Dice Amparo que le encantó el concepto del call center en el universo. Sí, Amparo, hay un call center en el universo que no funciona con miedo. Ojo con eso. Si hay seres de luz, si hay espiritualidad, si hay generosidad, si hay bondad. La emisora con la que tuve la entrevista esta mañana, tengo entendido, de los jesuitas y hablaban del arquitecto de la vida cuando se referían a Dios. Y yo les dije, no, ese arquitecto no trabaja desde el miedo. No usa el miedo para espantar al ser humano. Lo usa en su arquitectura para mantener la obra, pero no obra desde el miedo, obra desde el amor, obra desde la seguridad. Entonces, ojo con el tema espiritual y universal, porque cuando nos meten miedo,
en ese tema espiritual y universal ya hay una manipulación, no hay libertad. Y yo creo que los temas espirituales y los temas de la vida hay que crearlos en libertad para que las personas los adapte o los adopte, no por miedo, sino porque le generan valor. Ana Ruiz dice, es que quien tiene miedo a estar solo es porque no sabe estar consigo. Ahí es donde te das cuenta que tal vez debas evaluar si quien te hace sentir bien y cómodo, si, bueno, creo que Ana está haciendo aquí ya un juicio, Ana, de valor. Yo conozco a Willy, no te conozco a ti. Lo que tú dices le puede suceder a algunas personas, pero el tema de tener miedo, más que saber o no saber estar consigo, que entiendo tu observación, es un tema de acompasar, es un tema de redescubrirse, es un tema de acompañarse. U otra cosa, habrá que preguntarle a cada persona en qué anda. Yo prefiero ahondar un poco más, pero entiendo lo que estás diciendo y entiendo el amor desde donde lo escribes. Manuel, Dice, perdona, dale. Es que Olga dice, nos dale. quedó una antes, perdona que te interrumpa, Emanuel, una disculpa. ¿Perder el trabajo se puede asociar con la emoción de la tristeza? Esta estaba antes de la de Olga, perdona ahí que, para no Perfecto. dejar ninguna. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, perder el trabajo está relacionado con la tristeza, porque perder el trabajo es tener una pérdida real. Hay personas que tienen una pérdida y salen a reírse, a decir, ja, 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 me pasó tal cosa, ja, 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 me quebré una parte de mi cuerpo, ja, 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 me echaron del trabajo. No, ahí no hay ja, 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 porque no hay alegría. Hay una tristeza, que es una tristeza real, hay una pérdida. Lo que pasa es que cuando yo vivo las pérdidas, entonces busco consuelo y busco recuperar lo que perdí. Entonces lo que hago es vivo la tristeza de haber perdido un trabajo, expreso mi tristeza, busco un hombro para llorar mi tristeza, me acompaño en mi tristeza, después respiro profundo y digo, bueno, ¿cómo me voy a recuperar? ¿Qué voy a hacer para volver a tener un trabajo que me permita obtener unos recursos para conseguir las cosas que yo quiero seguir teniendo en la vida? De manera que creo yo que es natural, por la pérdida de un trabajo, sentir rabia o sentir tristeza, pero no miedo. Ok, ahora sí el de Olga, Manuel. ¿Cómo no transmitir mis miedos a mis hijos? Ay, Olga, venga que estas preguntas, cuando empezamos a escuchar estos temas y estos conceptos y revisamos lo que hemos sido como padres, lo primero que nos viene a la cabeza es, ¿será que lo hice bien o será que lo hice mal o será que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Para ayudarte un poco con esa pregunta existencial, quiero compartirte lo siguiente. Los hijos, los niños, nuestros hijos, a pesar de todo lo que nosotros hagamos con ellos, ellos al final del día tienen un grado de autonomía para interpretar lo que han aprendido de la vida. De manera que como papás, relajémonos mientras no estemos atentando contra la vida de ellos, no les estamos haciendo daño. Yo creo que como padres debemos ser simplemente coherentes. Y si nuestros hijos nos ven coherentes en algo que no estamos haciendo bien o en algo que estamos haciendo mal, ellos aprenderán de lo bueno y de lo malo, que cuando nos juzguen se darán cuenta que les hace sentido o que no. Todo esto lo digo es para que nos relajemos un poco con el tema de los hijos. Seamos humanos, seamos padres. Digámosle a nuestros hijos que cometemos errores, claro, y los vamos a seguir cometiendo porque somos humanos, pero son errores que si los cometemos desde el amor, son mucho más fáciles de entender. Parqueo ahí el tema y me voy directamente a tu pregunta. ¿Cómo hago para no transmitir miedo a mis hijos? Pues no transmitiéndolo. ¿Cierto? No diría, pues si lo estoy transmitiendo y le estoy transmitiendo miedo, pues deje de transmitir. Ahora, ojo con esto. Si yo lo que estoy haciendo es enseñándoles a mis hijos a que hay un riesgo real, transmítaselo, enséñele, explíquele cuál es el peligro, explíquele por qué su vida está corriendo peligro. Yo vivía
cuando llegué a Bogotá, en una casa que tenía 4 niveles y en el centro de la casa había un vacío. Y un día estaba yo en el segundo nivel y escucho a mi hijo Felipe, que en ese momento tenía, no sé, 3, 4 años, estaba gritando desde el último nivel, asomado al vacío. Yo empecé a subir sin hacer ruido y lo tomé por detrás y le dije, Feli, ¿vos sentís miedo? ¿No te da miedo lo que estás haciendo? Y me dice, no. Lo cogí con mucha fuerza y lo asumí al vacío. El niño inmediatamente se paralizó, se puso pálido y le dije, viejito, eso que acabaste de sentir es miedo y te va a servir para toda la vida. Reconócelo, reconócelo, porque yo no siempre voy a estar al lado tuyo y tú necesitas reconocer el miedo porque si no vas a ser intrépido. Entonces creo que el miedo que le sirve a los niños para salvar su vida hay que transmitírselo, hay que enseñárselo, hay que protegerlos obviamente, pero el falso miedo hay que eliminarlo. Sigo con Felipe. En esa misma edad, a las 2 de la mañana entra a mi habitación gritando que en su alcoba hay un dragón. Normalmente, ¿qué hace un papá? Le dice, no, 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 deja dormir, hombre, los dragones no existen, no seas cobarde o vení a dormir conmigo, lo que sea. No, yo me levanté porque tenía 3 o 4 años de edad, lo acompañé a su habitación y entre los dos matamos el dragón. Y lo echamos por el sanitario. Lo botamos, lo eliminamos, lo sacamos de la casa. El dragón nunca volvió a aparecer. ¿Por qué? Pues porque un niño de 2, 3 años todavía no entiende que hay miedos falsos y miedos reales. El niño vive en una fantasía y todos los miedos son absolutamente complejos. Entonces hay que acompañarlos en ese momento de la vida para que se sientan protegidos, de tal forma que cuando lleguen a los 7 años de edad ya empiecen desde su mente consciente a identificar un miedo de otro o a diferenciarlo. Muy bien, Manuel, muy interesante lo que mencionas. Y tenemos la última pregunta. ¿Tienes un protocolo de protección? Solo 11 están contestando la encuesta, los invitamos a contestar, pero bueno, vámonos con esa proporción más o menos equilibrada entre el sí y el no, Manuel. Ok, muchísimas gracias de nuevo por participar y compartirnos aquí en vivo sus impresiones. ¿Qué es un protocolo de protección? Los seres humanos administramos permanentemente riesgos y un protocolo de protección es preguntarme en el sitio donde trabajo, en el sitio donde vivo, en la actividad en la que me encuentro, qué riesgos hay que pueden atentar contra mi vida. Los que somos papás y salíamos con nuestros hijos de vacaciones o íbamos a visitar una finca, una casa de campo, lo que fuera. Cuando llegamos a un sitio desconocido con niños, lo primero que hacemos antes de que se bajen del coche o del auto es hablar con el adulto responsable del sitio y preguntarle, venga, ¿qué riesgos hay aquí? Hay pozos, hay piscinas, hay animales, ¿qué hay acá? Para poderlos identificar y proteger los niños. Hay padres que no lo hacen. Es un protocolo de protección, es simplemente preguntarme qué riesgos tengo. Les doy el mío que aparece en el libro. Yo tengo un protocolo de protección espiritual, que es una oración, y tengo un protocolo de protección física. Y es que todas las noches, antes de acostarme, reviso las ventanas, las puertas, el gas, la energía, que la estufa esté apagada, que si yo utilizo veladoras y me acompaño, aquí tengo una acompañándome en esta conversación, las apago cuando acabo de conversar para no dejar veladoras o velas encendidas. Entonces el protocolo de protección es darme cuenta si la actividad que voy a desarrollar es de riesgo o no. Conducir un coche. Entonces miro que el coche esté en buenas condiciones, que las llantas o los neumáticos o las gomas estén en buenas condiciones, el freno en buenas condiciones, me pongo el cinturón de seguridad. Ese es el protocolo. Y la forma de nosotros sentir protección en la vida es preguntarnos qué riesgo tengo en este momento y cómo me protejo. Y se llama protocolo porque todos los días repito el mismo. Entonces, que como yo revisé el gas la semana pasada, entonces hoy no tiene nada que ver. El riesgo es latente. Salvo que viva solo y sepa, pues, o conmigo mismo, y sepa que
no ha encendido la estufa hoy, perfecto, si quiere no la revise. Pero un protocolo es declarar de manera consciente cuál es el riesgo real donde yo vivo y cómo me protejo y cómo me cuido. Y aquí vemos 9 dicen yo no lo tengo, 8 dicen sí. Qué bueno que los 9 que dicen que no se pregunten después de esta conversación qué riesgos tengo yo en mi vida y cómo me protejo. Y cuando hacemos eso consciente, respiramos profundo, respiramos en paz. Muy bien, Manuel. Voy a dejar de compartir mientras vemos ahí un poquito. Fíjate lo bello, 11 en punto empezamos, 12:45 y pareciera que han sido 5 minutos, ¿no? O sea, una experiencia, Manuel, muy interesante. Yo espero que a los demás les haya gustado este tema. Compren tu libro que está en Amazon, se llama Miedo, Cuestión de Valientes, Manuel Jaramillo. Manuel Puerta Jaramillo, perdón, honré a tu mamá ahí más que a tu papá. Manuel Puerta Jaramillo. Y quisiera usar estos últimos minutitos, Manuel. Yo sé que hemos contestado las preguntas durante el chat y todo, pero para preguntarles ¿cómo ha sido esta experiencia? Si hay todavía más preguntas, pues es la oportunidad de tener aquí a Manuel y poder revisar un poquito cómo fue esta experiencia para ustedes, qué preguntas tienen, cómo han sentido la plática de hoy. Nos quedamos con ganas, yo por lo menos pudiera seguir en todo este tema con tantas aperturas de temas que hiciste, ¿no? El niño interior, tantas cosas ahí. Entonces quisiera invitar a la audiencia, quien quiera abrir micrófono, por favor, adelante para preguntar, para compartir su experiencia. Perfecto, acabo de colocar en el chat mi página web, www.o de oso, K de kilo, S de sol, OKS, es un OK en plural, y es organizaciones con sentido, esa es mi organización. El con es con K porque le coloco mucho énfasis a que la vida tiene que tener sentido, me inspiro mucho en la obra de Víctor Frank. Aquí está, se las muestro, esta es mi página, no sé si la alcanzan a ver ahí, www.oks.com.co. Ahí pueden ingresar y pueden bajar el libro en PDF virtual o pueden ir a Amazon y conseguirlo en pasta blanda o para Kindle, etc. Dice Muy bien. Nancy, este protocolo fue uno de los aportes más importantes de Manuel a mi vida y ha sido clave en pequeñas cosas y en las grandes también. En esta época de paro, toques de queda, confinamiento, han sido mi mayor herramienta para superar la angustia y el miedo también. Lo separo a propósito. Por esto, gracias Manuel, gracias Nancy, chévere que estés así de consciente. Camilo me dice, gran aprendizaje, a ver qué se me hizo Camilo. Camilo dice por aquí, gran maestro, hombre Camilo, muy generoso con tu experiencia. Empezó retándonos, ¿no? Empezó retándonos y mira cómo quedan los retos. Muy bien, Camilo. Este man pasó el examen, esto parece Sí, intentar una tesis de grado. Pero bueno, Camilo, exacto. yo no tengo verdades. De nuevo, de hecho, mi asistente es un basurero. Aquí muchas de las cosas que digo se pueden depositar. Más que verdades, son cosas con las que busco traer de ustedes esta información. Nada de lo que he dicho aquí es nuevo. Ya existe en la vida, ya está en nosotros. Descúbranlo, reconéctense con él. Lo que no les haga sentido, no hay ningún rollo con eso, lo pueden eliminar. De hecho, en el libro dejo unos renglones para que ustedes hagan su propio libro y con esto pues le saquemos gusto a la vida. Me encantó lo que aquí no hay verdades, hay experiencias. Gracias, Amparo. Gran aprendizaje, muchas gracias. Bueno, unos mensajes muy bonitos. Espero que entren a la página web y también escriban allí comentarios. Y si compran el libro en Amazon, coméntenlo. Y ayúdennos voy a decirlo de la siguiente forma, mi libro es una denuncia. Que a mí me dicen, venga, ¿este libro qué es? Yo es una denuncia. Y alguien me dirá, ¿y usted qué está denunciando? Y yo estoy denunciando que los seres humanos nos hemos dejado manipular con el falso miedo. Y estoy denunciando que muchas de las enfermedades las tenemos por miedosos y que no estamos gozando la vida por miedosos, pero de los falsos miedos, de los miedos no naturales. Y muchas personas se están perdiendo la vida antes de tiempo por no tener miedo natural, por no protegerse. Si esta conversación y si este libro le salva la vida a un solo ser humano,
para mí habrá tenido sentido el haberlo escrito. Muy bien, yo te quiero complementar ahí que muchas veces vivimos con miedos falsos que nos angustian, pero dando un poco de equilibrio, Manuel, a veces no le ponemos atención a los miedos que sí vale la pena ponerle miedo, como tú bien decías, los protocolos de seguridad que a mí también me llegan mucho y es, oye, no es vive sin miedo, no pasa nada, no, claro que pasa, y ahorita con esta situación, claro que pasa, pero protégete, asegúrate dónde puede haber riesgos para tomar acciones y el resto vive tranquilamente. Yo creo que ese equilibrio entre poder tomar las medidas de protección para los riesgos que realmente nos atentan contra la vida, es muy importante subir ese nivel de reconocimiento y bajarle la angustia a los que realmente no hacen sentido ni atentan con nuestra vida, Manuel. Me llevo eso y me gustaría, ¿quién quiere abrir micrófono? Bueno, si gustan, si está bien, abrir un micrófono para poder expresar, escuchar su voz, que está muy rico en estos conversatorios también. Nos ponen en el chat y vamos abriendo espacios para compartir, para agradecer, Manuel, de verdad, como siempre, una nueva experiencia de verdad muy enriquecedora para nosotros. Invitarlos, como tú dices, a seguir en contacto a través de las redes sociales, ¿no? Y de la página de Organizaciones con Sentido, www.oks.com, es, sí, déjame ver, Sí. .com.co. OKS, sí, www.oks.com.co. Exacto, muy bien. Además, queremos invitarlos, Manuel y yo hemos tenido, digamos, una intención hace algún tiempo, y no sé, Manuel, lo hablábamos la vez pasada, del trabajo del niño interior, ¿no? Y es hacer un grupo, los que estén interesados de verdad con todo este tema de la virtualidad que nos abre puertas para no estar presencialmente y hacer el trabajo de conciencia. Tú has traído a esta conversación el ser más conscientes, ¿no? Y ahí, para ser más conscientes, definitivamente hay un trabajo con el niño interior, un concepto que tú manejas y que a mí también me atrapó mucho en la frase, lo que significa ya vengo, voy por mí, ¿no? Y el ya vengo, voy por mí es aguántate aquí un ratito porque tengo un niño adentro inquieto, miedoso, con muchas cosas que tal vez no me está dejando disfrutar la vida. ¿Y qué tal si le damos esa oportunidad a salir un poquito y abrir un espacio, Manuel, de un grupo de personas que quieran entrar en esta experiencia de ir al trabajo del niño interior? Estamos de verdad con mucho placer de pronto iniciar este grupo. Déjenme saber en info@spcontigo.com y armamos un grupo, Manuel, y empezamos a caminar en ese sentido de ser más conscientes de todas esas cosas. Es una invitación realmente a trabajar en nosotros mismos. Así es, Sandra. Lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a pasar información de la inconsciencia a la conciencia, para que seamos más dueños de nuestra propia vida. Entender ese programa de los 0 a los 7 años que nos forjaron, que nos formaron, entender en qué consiste hoy y qué de ese programa hoy sigue siendo válido y qué podemos transformar. De manera que si están interesados en trabajar en ese ejercicio, le escriben a Sandra, armamos un grupo y hacemos un encuentro ya de trabajo mucho más profundo. Hoy simplemente hemos trabajado uno de los 19 elementos de la inconsciencia, que es la inteligencia emocional, y de la inteligencia emocional solamente hablamos sobre una de las emociones, que es el miedo, y su par, que es la seguridad. Viene otro libro más adelante, no les voy a dar todavía el nombre, ya lo tengo, vamos a guardarlo. Es un libro que debe estar, creo yo, por ahí unos 5 o 6 meses. Vamos a aprovechar no esta pandemia, vamos a aprovechar este momento de estar con nosotros para seguir escribiendo. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Nancy quiere abrir su micrófono. Nancy, adelante. Nancy y Yaré, sí, su hija. Ya se fue. Bueno. A mí me gustó mucho la imagen de la pila. Digo, he escuchado muchas veces estas 6 básicas, pero no lograba como retenerlas. Me ayudó mucho esta imagen. Y en también esta cuestión de los miedos que transmitimos a los hijos, ¿no? Por ejemplo, yo trato de evitar decirle a mi hija, te vas a caer, o cuidado que te puedes pegar, ¿no? Más bien le digo, pon atención, mira, aquí hay una esquina y puede ser peligrosa, ¿no? Pero a lo mejor también en eso y en su autonomía,
por ejemplo, no ha querido aprender a andar en bici porque le da miedo caerse. Entonces, creo que ahora pues voy a intentar, ¿no? Como ir más allá de, sí te puedes caer, pero ya que te caes, pues te levantas. Y justo hace una semana me caí de la bici y entonces le conté, ¿no? Pues primero me senté, vi que mi cuerpo estaba bien, mi bici estaba bien y pude continuar el camino para llegar a casa, ¿no? Entonces, como en ese, a veces, miedo a transmitir esos miedos, ¿no? Como ir un poquito más allá y pues después de lo que pasa, el aprendizaje para poder seguir. Me gustó mucho la Gracias, Nancy, por tu comentario. Estoy de acuerdo contigo. Este tema de la batería de la pila te coloca de una manera muy clara, muy precisa y en corrientes cómo funciona el polo negativo del miedo y el polo positivo de la seguridad. Si una batería o una pila no tiene uno de los dos polos, no funciona. Solamente se protege quien siente miedo, solamente siente miedo quien sabe lo que es la seguridad. Y con respecto a enseñarle a un niño a montar en bicicleta, y puedes hacer dos cosas. Uno, enséñale sobre el pasto. No sé, Sandra, en México, si pasto es igual que pasto acá. Si Sí, 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 sí. Grama es en Venezuela, pero pasto la sí, entiendo que manga sí, en me Brasil, aclaran los mexicanos. Nancy es mexicana, ¿no? Sí, pasto entiende, sí. por eso te pido ayuda en la traducción. Pero bueno, llévalo a que monte en bici en el pasto para que si se cae no sea violento. Un sitio plano, muéstrale la seguridad, dile por qué lo estás llevando al pasto y colócale casco y explícale que lo más peligroso es un golpe en la cabeza y colócale unas rodilleras, protégelo, hazlo sentir seguro. De hecho, dile antes de montar en la bicicleta, tírate al suelo a ver qué pasa y lo vas protegiendo y lo vas llevando y lo vas invitando al mundo de la seguridad. Gracias por tus comentarios. Es una niña, Manuel, pero está bien. Úsame. Sí, pero sí, 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 está bien, está bien. Está bien, gracias. ¿Alguien nos Dale, pidió muy la bien. que quería Charles, participar? Charles Ok. quiere hablar. Gracias, Nancy. Este, em, yo estoy tratando de acomodar el concepto de miedo falso, porque en mi pensar, si para mí sobrevivir es trabajar, porque es lo que me da el dinero para comer, para mis medicinas, para esto, para el otro, ahí es donde yo no lo identifico como que fuese falso. No sé si estoy equivocado en mi apreciación, pero yo asumo que cuando mi sobrevivencia está de por medio, es donde yo llamaría ese miedo como miedo real, y el falso sí diría como que es el miedo que yo pude haber atravesado para quedar en el trabajo y estar en el trabajo siendo reconocido, o que se vea mi trabajo, o la competencia que yo puedo generar con mis compañeros. Ese miedo sí lo puedo ver como falso. No sé si me entiendo, si me doy a explicar con el punto de mi confusión. Charles, gracias por traer el tema. La ventaja de conversar conmigo es que si tú tienes un concepto distinto al que yo tengo y conversar conmigo te afianza tu concepto y no coincide con el mío, te hiciste un gran favor. Si lo puedes cambiar porque te genera sentido, también te puedes hacer un gran favor. Pero te voy a hacer una pregunta, Charles. ¿Tú qué haces? Yo trabajo con Sandra, soy informático. Ok, perfecto. ¿Trabajas para una empresa? Así es. Perfecto. ¿Qué pasa si te dicen mañana que no hay más trabajo allá? Bueno, si me dicen así, yo por supuesto voy a buscar trabajo en otro lado. Perfecto. Te pregunto, Charles, te pregunto. Ajá. ¿Vas a pasar hambre? Bueno, inmediatamente no, pero posiblemente como están las cosas. Pero Charles, venga, con calma. Conociéndote Sí. tú como te conoces, yo no sé quién eres tú, pero conociéndote tú como te conoces, con la edad que tienes, con la capacidad que tienes, con la inteligencia que tienes, con la formación que tienes, con la fuerza que tienes. Si mañana te dicen que no hay trabajo, ¿tú vas a tener hambre? ¿Vas a pasar hambre? No creo. Perfecto, yo tampoco. Por eso te digo que es un falso miedo.
Puede que te dé rabia, puede que tengas que trabajar más, puede que tengas que entregar el carro, el coche, la finca, la casa, el apartamento, puede que tengas que empeñar cosas, todo eso. Vas a pasar hambre. Entonces yo te digo, voy donde un vecino y le digo, ¿sabe qué? Deme un plato de comida. Y yo sé que me lo van a dar. Yo hambre no va a pasar. Así tenga que pedir. Y yo puedo pedir. Entonces, de ahí la importancia, Charles, de entender cuando la situación realmente puede acabar con mi vida. Porque si no, por cuidar el trabajo, pierdo un montón de cosas que son importantes en la vida. Esa es la reflexión que te quiero invitar y en todo caso, si tú quieres, puedes seguir sintiendo miedo, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, gracias por tu participación. Gracias, Charles. Pues muy bien, no sé si alguien más quiera compartir en el chat o hacer alguna pregunta a Manuel, compartir su experiencia, cómo fueron estas 2 horas, ¿no? De recibir una información que se pasan tan rápido. ¿Estamos? Bueno, Muy bien. Manuel, creo que estamos. Despidámonos, exacto, o un hasta luego, como dicen por ahí, porque la verdad es que yo creo que con todo esto, Manuel, gracias por esta experiencia, por ampliarnos este concepto, ¿no? Darnos una oportunidad de pensar en algo, como tú bien lo dices, desde el respeto, cada uno, pues al final tiene la decisión de poder contrarrestar lo que ha pensado con esta nueva oportunidad de un concepto y decir, oye, sí me hace sentido, no me hace sentido, tener estas conversaciones, podemos seguir en contacto para poder aclarar muchas más cosas. Pero bueno, muy bien, gracias por tu libro. Yo voy como en el capítulo de los ejercicios, como te decía, y me ha parecido muy interesante. Y bueno, las cosas, la vida sigue, seguimos en contacto. Muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Buena tarde. Gracias, Manuel, por esta experiencia tan bella con este grupo de personas. A ustedes muchas gracias por ayudarme a encontrarle sentido a mi vida hoy a través de este conversatorio. Cuídense mucho, disfruten la vida. Esta es una gran oportunidad de aprender a ocuparnos de nosotros mismos y la vida es un riesgo que vale la pena vivir y vale la pena correr. Cuídense mucho. Vale, muchas gracias a todos. Bendiciones, cuídense. Buena tarde.